La noche del 14 de marzo de 1987, a las 11:47, el vuelo Swissair 441 con destino a Ginebra cruzaba el espacio aéreo francés a una altitud de crucero de 11.300 metros. Entre los 143 pasajeros se encontraba el Dr. Reza Mohammadi, un físico nuclear iraní de 42 años, especialista en enriquecimiento de uranio por centrifugación. Mohammadi viajaba bajo su propio nombre, con documentación diplomática válida, en ruta hacia una conferencia científica internacional que nunca llegaría a presidir. Lo que ocurrió en los siguientes 11 minutos dentro de ese avión comercial representa una de las operaciones de inteligencia más audaces, técnicamente complejas y moralmente turbias jamás ejecutadas por un servicio de inteligencia occidental. No hubo explosiones. No hubo armas de fuego. No hubo testigos conscientes de lo que realmente sucedió. Solo existió un hombre en caída libre sobre los Alpes suizos, suspendido entre el cielo y la tierra, entre la vida y la revelación de secretos que 3 naciones estaban dispuestas a matar por obtener. Este es el relato clasificado de cómo el Instituto para la Coordinación, más conocido como Mossad, orquestó el interrogatorio más imposible de la Guerra Fría. Un interrogatorio que no tuvo lugar en un sótano, ni en una celda de detención, ni siquiera en territorio hostil. Sucedió en el aire, a 11 kilómetros de altura, mientras un hombre creía que le quedaban exactamente 3 minutos de vida. La historia comienza 3 años antes, en los pasillos herméticos del reactor nuclear de Bushehr, en la costa suroeste de Irán. La Revolución Islámica de 1979 había transformado radicalmente las prioridades estratégicas de la República Islámica. Bajo el liderazgo del Ayatollah Jomeini, Irán buscaba no solo consolidar su influencia regional, sino también desarrollar capacidades tecnológicas que le permitieran contrarrestar la superioridad militar de Israel y los Estados Unidos. El programa nuclear iraní, oficialmente destinado a propósitos civiles y energéticos, se había convertido en la obsesión secreta del régimen. Reza Mohammadi no era un hombre religioso. Educado en la Universidad de Teherán durante los años finales del Shah, había completado su doctorado en física nuclear en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich en 1976. Era un científico de la vieja escuela, formado en la tradición académica europea, que creía genuinamente en el poder transformador de la ciencia para el desarrollo de su país. Cuando regresó a Irán en 1978, apenas meses antes de la revolución, lo hizo con la intención de contribuir al programa energético nacional. No previó que su experiencia en cascadas de centrifugación lo convertiría en un activo estratégico del nuevo régimen. Para 1984, Mohammadi ocupaba un puesto de responsabilidad técnica en el programa nuclear iraní. No era el director del programa, esa posición la ocupaban figuras políticas y militares de confianza del régimen. Pero Mohammadi era algo más valioso, era el arquitecto técnico, el hombre que comprendía la física subyacente, el ingeniero que sabía exactamente qué parámetros debían ajustarse para que las centrifugadoras funcionaran a las revoluciones por minuto necesarias para enriquecer uranio más allá del grado necesario para reactores civiles. Los servicios de inteligencia occidentales llevaban años intentando penetrar el programa nuclear iraní. La CIA había establecido redes de información dentro de los círculos académicos y científicos persas. El MI6 británico mantenía contactos con exiliados iraníes en Londres que ocasionalmente proporcionaban fragmentos de inteligencia técnica. Pero ningún servicio había logrado lo que realmente necesitaban, acceso directo a un científico de alto nivel con conocimiento operacional del programa. El Mossad adoptó un enfoque diferente. No intentaron reclutar a Mohammadi directamente. No intentaron infiltrar agentes en las instalaciones nucleares de Natanz o Isfahan. En cambio, estudiaron al hombre. Durante 18 meses, un equipo de analistas del Departamento de Inteligencia de Investigación, conocido internamente como AMAN, construyó un perfil psicológico exhaustivo del físico iraní. Descubrieron que Mohammadi viajaba regularmente a Europa. Como científico con credenciales académicas occidentales, el régimen le permitía asistir a conferencias internacionales, considerándolo un embajador intelectual útil para la imagen de Irán. Descubrieron que mantenía correspondencia con antiguos colegas en Suiza. Descubrieron que su esposa, Leila, padecía una enfermedad renal crónica que requería tratamientos especializados no disponibles en Irán. Descubrieron que Mohammadi enviaba ocasionalmente fondos a través de canales bancarios suizos para costear esos tratamientos. Pero sobre todo, descubrieron algo fundamental sobre la psicología de Reza Mohammadi: era un hombre dividido. Amaba su país, pero no necesariamente al régimen. Creía en la ciencia,
pero comenzaba a comprender las implicaciones militares de su trabajo. Y, más importante aún, era un hombre que valoraba profundamente a su familia por encima de cualquier lealtad política o profesional. Operación Cielo Roto fue concebida en el otoño de 1986 en una sala de reuniones sin ventanas del cuartel general del Mossad en Tel Aviv. El nombre clave fue propuesto por el oficial de operaciones especiales Joseph Samir, un veterano de la Guerra de los 6 días que había participado en la Operación Ira de Dios después de la masacre de Múnich. Samir era conocido en los círculos de inteligencia por su capacidad para diseñar operaciones de alta complejidad técnica. No le interesaban las ejecuciones simples ni los secuestros convencionales. Le fascinaban los problemas aparentemente imposibles. El problema que se le presentó era el siguiente: necesitaban información técnica específica de Mohammadi. Necesitaban los parámetros exactos de operación de las centrifugadoras iraníes. Necesitaban saber cuánto material fisionable había producido el programa. Necesitaban conocer los plazos reales de desarrollo. Y necesitaban esta información sin que el régimen iraní supiera que había sido comprometida. Un secuestro tradicional quedaba descartado. Si Mohammadi desaparecía, Irán cambiaría inmediatamente todos los protocolos de seguridad. La información que él poseía perdería su valor estratégico en cuestión de semanas. Una operación de reclutamiento convencional tampoco era viable. Mohammadi estaba bajo vigilancia constante de la inteligencia iraní cada vez que salía del país. Cualquier contacto prolongado con occidentales sería detectado. Samir propuso algo que inicialmente fue recibido con escepticismo incluso por sus superiores más experimentados. Propuso crear una situación de estrés psicológico tan extrema que Mohammadi revelara información voluntariamente, creyendo que lo hacía para salvar su propia vida. Y propuso hacerlo en el único lugar donde el tiempo, el aislamiento y el control ambiental podían ser manipulados perfectamente, dentro de un avión comercial en pleno vuelo. La operación requería una convergencia extraordinaria de factores. Necesitaban que Mohammadi viajara en una ruta específica. Necesitaban acceso operacional a la aeronave antes del vuelo. Necesitaban personal técnico capaz de modificar sistemas críticos sin dejar rastro. Y necesitaban un equipo de interrogadores con la preparación psicológica para ejecutar una sesión de inteligencia bajo condiciones de presión temporal absoluta. Durante 3 meses, el equipo de Samir trabajó en el diseño operacional. Reclutaron a un especialista en sistemas aeronáuticos que había trabajado previamente para la Fuerza Aérea de Israel. Consultaron con médicos militares sobre los efectos fisiológicos y psicológicos de situaciones de supervivencia extrema. Estudiaron protocolos de interrogatorio de pilotos capturados durante conflictos aéreos. Y, crucialmente, establecieron contacto con un informante dentro de Swissair cuya identidad permanece clasificada hasta el día de hoy. El plan final era de una simplicidad brutal en su concepto, aunque demoníaco en su ejecución técnica. Durante el vuelo nocturno de París a Ginebra, cuando la mayoría de los pasajeros estuvieran dormidos, se simularía una falla catastrófica en los sistemas de control de la aeronave. Los pasajeros experimentarían todos los síntomas de una descompresión de emergencia. Se activarían las máscaras de oxígeno. El avión entraría en una serie de descensos de emergencia controlados que simularían una pérdida total de altitud. Pero en realidad, nada de esto estaría ocurriendo. El avión permanecería en altitud de crucero segura. La cabina de pasajeros sería manipulada mediante una intervención técnica en los sistemas de presurización y iluminación para crear la ilusión perfecta de una emergencia mortal. Y mientras los pasajeros experimentaban el terror colectivo de un accidente aéreo inminente, un agente del Mossad sentado junto a Mohammadi le ofrecería una única oportunidad de redención antes de la muerte. La preparación operacional comenzó en diciembre de 1986. El primer paso fue asegurar que Mohammadi estaría en ese vuelo específico. Esto se logró mediante una operación de influencia extraordinariamente sofisticada. El Mossad, trabajando a través de un intermediario académico en Francia, organizó que la Conferencia Internacional de Física Nuclear de Ginebra cambiara sus fechas. La conferencia, prevista originalmente para abril, fue reprogramada para mediados de marzo. La modificación fue presentada como una necesidad logística relacionada con la disponibilidad de instalaciones en el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Mohammadi, como uno de los físicos invitados, recibió la notificación oficial del cambio de fechas a través de canales diplomáticos iraníes. Tal como anticiparon los analistas del Mossad, solicitó permiso para viajar en las nuevas fechas. El régimen aprobó su viaje,
considerándolo una oportunidad de propaganda para demostrar el compromiso científico de Irán ante la comunidad internacional. El segundo paso fue más delicado, asegurar que Mohammadi volara en Swissair 441. Esto se logró mediante la cancelación coordinada de vuelos alternativos que habrían sido más convenientes para el físico. Una huelga de controladores aéreos franceses, auténtica pero convenientemente amplificada por desinformación en medios de comunicación, limitó las opciones de vuelo desde París hacia Suiza durante ese periodo. Swissair 441, un vuelo nocturno con conexión en Ginebra, se convirtió en la opción más práctica. Paralelamente, el equipo técnico trabajaba en la modificación de la aeronave. El Boeing 737-300 que operaría como Swissair 441 esa noche fue sometido a un mantenimiento de rutina en el aeropuerto Charles de Gaulle 3 días antes del vuelo programado. Durante ese mantenimiento, un técnico aeronáutico empleado secretamente por una empresa de fachada israelí instaló modificaciones menores en 3 sistemas críticos. El primer sistema modificado fue el de iluminación de cabina. Se instaló un interruptor remoto que permitiría apagar y encender las luces según patrones específicos, simulando fallas eléctricas intermitentes. El segundo sistema fue el de presurización. No se comprometió la integridad estructural real de la aeronave, eso habría sido demasiado peligroso y habría dejado evidencia técnica. En cambio, se instaló un mecanismo que permitía despresurizar parcialmente la cabina de forma controlada, lo suficiente para activar las máscaras de oxígeno automáticas, pero sin crear un peligro real para los pasajeros. El tercer sistema era el más ingenioso, se instaló un dispositivo de proyección holográfica básico en la sección delantera de la cabina que, cuando se activara, proyectaría imágenes confusas y perturbadoras en las ventanillas delanteras, simulando desde la perspectiva de los pasajeros una caída descontrolada. Todas estas modificaciones estaban diseñadas para ser activadas remotamente mediante señales de radio desde el interior de la aeronave. El agente que volaría junto a Mohammadi llevaría consigo el dispositivo de control, camuflado como un simple ordenador portátil comercial de la época. El agente seleccionado para la operación fue David Ascher, un oficial del Mossad de 34 años con experiencia en operaciones psicológicas. Ascher había nacido en Jerusalén, hijo de judíos argentinos que habían emigrado a Israel en los años 60. Hablaba español, hebreo, inglés y francés con fluidez. Había servido en la Unidad 8200, el equivalente israelí de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, antes de ser transferido a operaciones de campo. Lo que hacía a Ascher ideal para Operación Cielo Roto no era su capacidad física ni su entrenamiento en combate. Era su formación en psicología clínica. Antes de unirse al Mossad, Ascher había completado una maestría en psicología cognitiva en la Universidad Hebrea. Comprendía profundamente los mecanismos de estrés traumático, toma de decisiones bajo presión y construcción de narrativas de supervivencia. Durante 2 meses, Ascher se preparó para el encuentro con Mohammadi. Estudió cada detalle de la vida del físico. Aprendió sobre su familia, sus publicaciones académicas, sus colaboraciones científicas. Memorizó fotografías de su esposa e hijos. Leyó traducciones de sus artículos técnicos para poder discutir con credibilidad sobre física nuclear. Pero sobre todo, Ascher ensayó mentalmente el interrogatorio que tendría lugar en el aire. Sabía que tendría exactamente 11 minutos. Ese era el tiempo máximo que los sistemas modificados podían mantener la ilusión sin crear riesgos reales para la seguridad del vuelo. 11 minutos durante los cuales Mohammadi estaría convencido de que su muerte era inminente. 11 minutos para extraer información que 3 servicios de inteligencia habían perseguido durante años. El entrenamiento de Ascher incluyó simulaciones de alta fidelidad. En una instalación militar secreta en el desierto de Negev, el Mossad había construido una réplica exacta del interior de un Boeing 737. Allí, Ascher practicó el guión de la operación decenas de veces. Un equipo de psicólogos y oficiales de inteligencia hacían el papel de Mohammadi, ofreciendo diferentes respuestas posibles, creando escenarios de resistencia o colapso emocional. Ascher aprendió a leer microexpresiones faciales, a identificar señales de veracidad o engaño en fracciones de segundo. Aprendió a formular preguntas que forzaran respuestas específicas sin dar tiempo para la reflexión calculada. Aprendió a construir una relación de confianza instantánea con alguien que enfrentaba su propia mortalidad. Pero también enfrentó su propia psicología. Los interrogadores del Mossad le preguntaban repetidamente: ¿estás dispuesto a llevar a un hombre inocente al borde del colapso mental? ¿Puedes vivir sabiendo que usaste el miedo más primario de un ser humano como herramienta de extracción de inteligencia?
Asser respondía que Mohammadi no era inocente, que su trabajo contribuía a un programa que amenazaba la existencia de Israel. Pero en sus noches de insomnio antes de la operación, dudaba de sus propias respuestas. El 14 de marzo de 1987, David Asser abordó el vuelo Swissair 441 con pasaporte canadiense falso a nombre de Daniel Rousseau, un ingeniero de software que supuestamente viajaba a Ginebra para una reunión corporativa. Llevaba un maletín de cuero negro que contenía el dispositivo de control remoto, documentos corporativos falsos que respaldaban su identidad de cobertura, y una pequeña grabadora de audio del tamaño de una cajetilla de cigarrillos. Mohammadi abordó el avión 30 minutos después. Vestía un traje gris conservador y llevaba una carpeta de documentos bajo el brazo. A Asser le sorprendió lo cansado que se veía el físico. Tenía profundas ojeras y sus movimientos eran lentos, como si arrastrara el peso de una fatiga acumulada durante años. Los asientos habían sido asignados estratégicamente. Asser ocupaba el 17A, junto a la ventanilla. Mohammadi tenía asignado el 17B, el asiento intermedio. El asiento 17C, junto al pasillo, estaba vacío. El vuelo no iba completo, y el sistema de reservas había sido manipulado discretamente para asegurar que nadie más ocupara esa fila. Durante la primera hora de vuelo, Asser no inició ningún contacto. El protocolo operacional era claro: establecer normalidad primero, convertirse en parte invisible del entorno antes de la fase crítica. Asser fingió trabajar en el portátil, una Compaq Portable 2 que en realidad contenía el sistema de control. Mohammadi sacó un libro de su maletín, una edición en francés de un texto técnico sobre mecánica cuántica, pero apenas lo hojeó. Pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventanilla hacia la oscuridad exterior. A las 11:30, cuando las luces de la cabina se atenuaron y la mayoría de los pasajeros comenzaron a dormitar, Asser activó la primera fase del plan. Era un movimiento aparentemente casual: cerró su portátil y lo guardó bajo el asiento delantero. En ese movimiento, presionó una secuencia específica de teclas que activó el primer protocolo de los sistemas modificados. 3 minutos después, las luces de la cabina parpadearon. Fue apenas un segundo de oscuridad total, luego volvieron a encenderse. Algunos pasajeros levantaron la vista, pero nadie pareció alarmado. Los aviones experimentan fluctuaciones eléctricas menores constantemente. Mohammadi, sin embargo, se tensó visiblemente. Asser notó cómo el físico apretaba los reposabrazos con más fuerza. Ese primer momento de incomodidad era crucial. Estaban plantando la semilla de la ansiedad. 2 minutos después, las luces volvieron a parpadear, esta vez durante 3 segundos. En la cabina comenzaron a escucharse murmullos de preocupación. Una asistente de vuelo caminó por el pasillo con expresión profesionalmente tranquilizadora, aunque ella misma no sabía qué estaba causando las fluctuaciones. Entonces ocurrió el evento principal. A las 11:47 exactamente, las luces se apagaron completamente. Durante 5 segundos, la cabina quedó en oscuridad total excepto por las luces de emergencia del suelo. Cuando las luces principales se reencendieron, algo había cambiado fundamentalmente en la atmósfera del vuelo. Un sonido agudo, como el silbido de aire escapando, comenzó a resonar en la cabina. No era ensordecedor, pero era inconfundible. Varios pasajeros se incorporaron en sus asientos. Algunas personas comenzaron a mirar alrededor con expresiones de alarma creciente. Y entonces, con un chasquido mecánico audible en toda la cabina, las máscaras de oxígeno cayeron de los compartimentos superiores. El pánico fue instantáneo. Personas que habían estado dormidas despertaron bruscamente. Niños comenzaron a llorar. Las asistentes de vuelo, entrenadas para mantener la calma, corrieron hacia sus estaciones mientras gritaban instrucciones en francés, alemán e inglés: colóquense las máscaras, respiren normalmente, permanezcan sentados. Mohammadi agarró su máscara con manos temblorosas. Asser notó que el físico respiraba aceleradamente, al borde de la hiperventilación. Era el momento perfecto para establecer el primer contacto. Asser se inclinó hacia Mohammadi mientras se colocaba su propia máscara. Habló en francés, su voz amortiguada por la máscara pero audible en el caos circundante. Esto no es normal. He volado miles de veces. Las máscaras no caen a menos que haya una descompresión real. Mohammadi lo miró. Sus ojos, visibles por encima de la máscara de oxígeno, mostraban miedo puro. ¿Qué significa eso? Significa que estamos perdiendo presión de cabina.
A esta altitud, tenemos tal vez 3 minutos de conciencia antes de la hipoxia. Era una mentira técnica precisa. A 11.300 metros, sin oxígeno suplementario, un ser humano efectivamente perdería la conciencia en pocos minutos. Pero la cabina aún mantenía presión suficiente. El dispositivo de Ascher había activado las máscaras prematuramente, creando la ilusión de emergencia sin el peligro real. El avión comenzó a descender. No era un descenso suave de aproximación. Era rápido, pronunciado. Los pasajeros podían sentir la caída en sus estómagos. El ángulo de la aeronave cambió notablemente. Objetos en los compartimentos superiores comenzaron a moverse. Una bandeja de servicio se deslizó por el pasillo. Lo que los pasajeros no sabían era que el capitán estaba ejecutando un descenso de emergencia estándar, un procedimiento rutinario cuando las máscaras de oxígeno se despliegan. Estaba llevando el avión a una altitud más baja donde la presión atmosférica natural haría innecesario el oxígeno suplementario. Era un protocolo seguro. Pero para los pasajeros aterrorizados, parecía una caída descontrolada. Ascher activó la siguiente fase. A través de su dispositivo de control, envió una señal al sistema de proyección holográfica instalado en la sección delantera. En las ventanillas delanteras de la cabina, los pasajeros comenzaron a ver algo aterrador, imágenes distorsionadas que parecían mostrar el avión girando descontroladamente, con vistas fragmentadas de montañas nevadas acercándose rápidamente. Era una ilusión óptica cuidadosamente calculada. Las proyecciones se superponían sobre la oscuridad real del exterior nocturno. Los pasajeros, ya en estado de pánico elevado, interpretaban las imágenes como la realidad de un accidente inminente. Gritos resonaron por toda la cabina. Una mujer en la fila delantera comenzó a rezar en voz alta en alemán. Un hombre intentó abrir su cinturón de seguridad, probablemente con alguna idea irracional de moverse hacia algún lugar más seguro, pero un asistente de vuelo lo forzó a permanecer sentado. Mohammadi estaba paralizado. Sus manos agarraban los reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Respiraba en jadeos cortos y rápidos a través de la máscara de oxígeno. Ascher podía ver lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos. Era el momento. Ascher se quitó la máscara de oxígeno. Mohammadi lo miró con incredulidad. ¿Qué está haciendo? Necesita. Escúcheme muy cuidadosamente, doctor Mohammadi. El uso de su nombre real actuó como una descarga eléctrica. El físico se giró completamente hacia Ascher, su expresión transformándose de miedo a confusión y luego a un terror de diferente naturaleza. ¿Cómo sabe mí? Tenemos aproximadamente 2 minutos antes del impacto. Tal vez menos. Y necesito que entienda algo fundamental, usted no tiene que morir hoy. Las luces de la cabina volvieron a parpadear. El avión se inclinó más pronunciadamente. Más gritos. Una asistente de vuelo tropezó en el pasillo y cayó contra un asiento. El caos era total. Ascher continuó, su voz calmada y controlada, un ancla de racionalidad en medio del desastre percibido. He estado sentado junto a usted durante la última hora esperando este momento. Soy oficial de inteligencia. Y este avión va a estrellarse en los Alpes suizos en menos de 120 segundos a menos que usted coopere ahora mismo. Era una mentira absoluta, pero en el contexto del terror circundante, en la adrenalina y el cortisol inundando el cerebro de Mohammadi, sonaba como la verdad más obvia del mundo. No. No entiendo. Las centrifugadoras de Natanz. Los parámetros de enriquecimiento. Las cantidades de material producido. Los plazos. Necesito esa información ahora. Mohammadi sacudió la cabeza, no en negativa sino en incomprensión total. Su mundo se había fragmentado en cuestión de segundos. Era un científico, un hombre racional, enfrentando una situación que violaba toda lógica. ¿Cómo podía la información nuclear salvar un avión que se estrellaba? Ascher había anticipado esta reacción. Había ensayado este momento específico docenas de veces. Ahora ajustó su enfoque, construyendo rápidamente una narrativa que el cerebro aterrorizado de Mohammadi pudiera procesar. Escuche. Este no es un accidente. Este avión fue saboteado. Por mi propio servicio. Porque estoy a bordo. Porque usted está a bordo. Instalaron un dispositivo de seguridad que solo yo puedo desactivar. Pero necesito esa información primero. Es el protocolo.
Tiene que entender, no tengo opción. Ninguno de nosotros tiene opción. Era brillante en su retorcida lógica. Asher se estaba presentando simultáneamente como perpetrador y víctima. Creaba una situación donde ambos estaban atrapados por fuerzas más grandes, donde la cooperación era la única vía de supervivencia mutua. El avión se inclinó más violentamente. Los compartimentos superiores comenzaron a abrirse, lanzando equipaje sobre los pasajeros. Una maleta golpeó a un hombre en la cabeza, dejándolo aturdido y sangrando. El ruido era ensordecedor, gritos, llanto, el rugido de los motores, el silbido constante del aire. Mohammadi estaba llorando abiertamente ahora. Sus defensas psicológicas, construidas durante años de trabajo secreto, se derrumbaban bajo el asalto combinado del miedo a la muerte y la imposibilidad lógica de la situación. Tengo familia. Lo sé. Leila y sus hijos. En Teherán. Y morirán pensando que usted murió en un accidente aéreo en lugar de como un hombre que pudo haber salvado 143 vidas. ¿Es así como quiere ser recordado? Asher sacó una pequeña libreta y un bolígrafo del bolsillo de su camisa. Los colocó en el regazo de Mohammadi. El avión se sacudió violentamente. La libreta cayó al suelo. Asher la recogió y la presionó contra el pecho del físico. 90 segundos, doctor. Números. Configuraciones. Lo que sea que pueda recordar. Escríbalo. Ahora. Las manos de Mohammadi temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Pero comenzó a escribir. Números. Ecuaciones. Fragmentos de información técnica. Su cerebro, condicionado por décadas de trabajo científico, recurría automáticamente a la precisión técnica incluso en el colapso total. Asher leía por encima del hombro de Mohammadi, memorizando cada cifra. La grabadora oculta en su bolsillo estaba capturando todo. Pero sabía que necesitaba más. Necesitaba las piezas que Mohammadi podría no escribir conscientemente. Las cascadas. ¿Cuántas etapas están operacionales? 12, no, 13. La 13ª se activó en enero. Revoluciones por minuto. 64.000. Pero están inestables. Vibración excesiva. Pérdida de eficiencia del 7%. Material producido total. Aproximadamente 40 kilogramos de uranio enriquecido al 20%. Nada a nivel de armas aún. Tal vez 2 años más para. El avión hizo un movimiento brusco hacia arriba, como si el piloto estuviera intentando recuperar el control. En realidad, era el comienzo del procedimiento de nivelación después del descenso de emergencia. El capitán había llevado la aeronave a una altitud más baja y estaba estabilizando el vuelo. Pero para los pasajeros, ese movimiento repentino parecía el último esfuerzo desesperado de un piloto luchando contra fuerzas imposibles. Asher miró su reloj. Habían pasado 9 minutos desde que las máscaras cayeron. Tenía que cerrar la operación en los próximos 2 minutos o arriesgarse a que la tripulación recuperara completamente el control de la situación y los pasajeros comenzaran a procesar racionalmente lo ocurrido. Los científicos. ¿Quién más sabe esto? Mohammadi levantó la vista de la libreta. Sus ojos estaban vidriosos, su cara empapada en lágrimas y sudor. ¿Por qué? ¿Para matarlos también? Para salvarlos. Necesito saber quién más tiene esta información para protegerlos. Para sacarlos si es necesario. Era otra mentira calculada. Pero funcionó. Mohammadi comenzó a recitar nombres. El doctor Qasemi, especialista en metalurgia. El ingeniero Tabatabai, experto en sistemas de control. La doctora Miri, física teórica. Asher memorizaba cada nombre, sabiendo que cada uno representaba un objetivo potencial futuro. El ruido en la cabina comenzó a cambiar. Los gritos histéricos se estaban convirtiendo en sollozos. Algunas personas comenzaban a rezar en silencio. Había una cualidad de resignación colectiva descendiendo sobre los pasajeros. Era el momento que cualquier sobreviviente de accidente aéreo describe, cuando el miedo activo se transforma en una aceptación casi tranquila de la muerte inminente. Asher sabía que este era el momento más peligroso de la operación. Necesitaba terminar la extracción, pero también necesitaba preparar el escenario para la fase final, hacer que esto pareciera exactamente lo que pretendía ser, una emergencia aérea real que se resolvió exitosamente. Último dato.
El más importante. ¿Cuál es el verdadero cronograma? ¿Cuándo tendrán capacidad real de armas? Mohammadi cerró los ojos. Por un momento, Asher pensó que el físico se había cerrado completamente, que había alcanzado algún límite psicológico más allá del cual su mente simplemente se negaba a procesar más. Pero entonces Mohammadi habló, su voz apenas un susurro bajo la máscara de oxígeno. 2 años y todo funciona perfectamente. 4 años más probablemente. Hay problemas técnicos fundamentales que no hemos resuelto. El régimen está presionando plazos imposibles. Están sacrificando seguridad por velocidad. Es peligroso. Muy peligroso. Y entonces, algo inesperado sucedió. Mohammadi agarró el brazo de Asher con fuerza sorprendente. Si esto funciona. Si de alguna manera sobrevivimos. Quiero desertarme. Sáqueme a mí y a mi familia. No puedo seguir con esto. No puedo ser responsable de lo que sé que viene. Asher no había anticipado esto. En todas las simulaciones, en todos los escenarios preparados, ningún psicólogo había predicho que Mohammadi ofrecería desertar espontáneamente. Antes de que Asher pudiera responder, el capitán habló por el sistema de intercomunicación. Su voz, distorsionada por la estática pero reconociblemente calmada, resonó por toda la cabina. Damas y caballeros, aquí habla el capitán Berger. Hemos experimentado una falla en el sistema de presurización que activó las máscaras de oxígeno como medida de precaución. Hemos descendido a una altitud segura y el avión está completamente bajo control. No hay riesgo actual. Repito, no hay riesgo actual. Por favor permanezcan sentados con sus cinturones abrochados mientras completamos nuestros procedimientos de emergencia. El efecto fue electrizante. El terror colectivo no desapareció instantáneamente, eso es imposible después de una experiencia tan intensa. Pero comenzó a transformarse. Los sollozos se convirtieron en respiraciones temblorosas de alivio. Las personas comenzaron a mirarse unas a otras, compartiendo una intimidad súbita de supervivientes. Asher presionó suavemente el dispositivo de control a través del bolsillo de su chaqueta. Las proyecciones holográficas se desactivaron. El silbido de aire disminuyó gradualmente. Las luces de la cabina se estabilizaron. Mohammadi se quitó la máscara de oxígeno con manos aún temblorosas. Su rostro estaba devastado, marcado por un trauma que Asher sabía cambiaría permanentemente al hombre. ¿Qué acaba de pasar? Sobrevivimos, dijo Asher simplemente. Y usted acaba de hacer lo correcto. Le quitó suavemente la libreta a Mohammadi y la guardó en su bolsillo interior. El físico no resistió. Parecía vaciado, como si la catarsis emocional de los últimos 11 minutos hubiera drenado algo fundamental de su ser. Mi oferta, murmuró Mohammadi. Sobre desertar. Llegará a Ginebra mañana por la mañana, interrumpió Asher. Asistirá a su conferencia. Presentará su ponencia sobre aplicaciones civiles de energía nuclear. Actuará exactamente como si nada hubiera pasado excepto un susto en un vuelo. Y nosotros le contactaremos. Cuando el momento sea correcto. Cuando hayamos preparado todo para sacar a su familia de forma segura. Era otra mentira. El Mossad no tenía intención de facilitar la deserción de Mohammadi. Eso requeriría una operación de extracción compleja que probablemente fallaría y definitivamente alertaría al régimen iraní de que su información nuclear había sido comprometida. Pero Mohammadi necesitaba creer en esa promesa. Necesitaba algo a lo que aferrarse mientras procesaba lo que acababa de experimentar. Las asistentes de vuelo comenzaron a moverse por la cabina, verificando el estado de los pasajeros, proporcionando agua y palabras tranquilizadoras. Una de ellas llegó a la fila 17. Preguntó si Asher y Mohammadi estaban bien. Asher respondió en francés perfecto que estaban bien, solo conmocionados como todos. La asistente asintió comprensivamente y continuó por el pasillo. El resto del vuelo transcurrió en un silencio surreal. Los pasajeros estaban demasiado traumatizados para dormir, pero también demasiado agotados emocionalmente para interactuar. Simplemente se sentaron en sus asientos, mirando al vacío, procesando el hecho de que seguían vivos. Mohammadi no volvió a hablar con Asher. Se recostó contra el respaldo de su asiento, con los ojos cerrados pero claramente despierto, su respiración aún irregular. Cuando el avión aterrizó en Ginebra a la 1:23 de la madrugada, los pasajeros aplaudieron.
Es una reacción común después de vuelos turbulentos, pero esta vez el aplauso tenía una cualidad diferente. Era aplauso de sobrevivientes. En la puerta de desembarque, equipos de emergencia esperaban. Había paramédicos listos para atender a pasajeros que pudieran haber sufrido ataques de pánico o lesiones menores durante la emergencia. Representantes de Swissair estaban presentes para ofrecer disculpas formales y hacer arreglos de compensación. Ascher y Mohammadi se separaron sin palabras en la terminal. El físico fue recibido por un funcionario de la embajada iraní que había sido alertado de la emergencia del vuelo. Ascher vio desde la distancia cómo Mohammadi era escoltado a través de la terminal, su postura encorvada, sus movimientos lentos y descoordinados. 3 horas después, Ascher estaba en un apartamento de seguridad del Mossad en el distrito de Plain Palace, transmitiendo un informe completo de la operación a Tel Aviv. La grabación de audio había capturado todo. La libreta con las anotaciones de Mohammadi estaba siendo fotografiada y analizada. Los nombres que el físico había proporcionado ya estaban siendo ingresados en bases de datos de inteligencia. ¿Cómo lo evaluaría psicológicamente?, preguntó la voz de Joseph Samir a través de la línea segura desde Tel Aviv. Roto, respondió Ascher después de una pausa. Completamente roto. No sé si se recuperará alguna vez de esto. La información es confiable. Bajo ese nivel de estrés, es casi imposible mantener engaños complejos. Creo que nos dijo la verdad. O al menos, su verdad. Lo que él genuinamente cree sobre el programa. Y la oferta de deserción. Ascher se frotó los ojos, sintiendo por primera vez el agotamiento de las últimas 24 horas. Era genuina. Pero no podemos proceder con eso. Comprometería toda la operación. Acordado. Mohammadi volverá a Irán creyendo que somos su única esperanza de escape. Eso lo hace predecible. Controlable. Podemos usarlo de nuevo si es necesario. La línea se cortó. Ascher se quedó sentado en el apartamento silencioso, mirando las luces de Ginebra a través de la ventana. En algún lugar de esta ciudad, Mohammadi probablemente también estaba despierto, reproduciendo mentalmente los 11 minutos más aterradores de su vida, tratando de entender qué había sido real y qué había sido manipulación. La investigación oficial del incidente del vuelo Swissair 441 concluyó 6 semanas después. El informe de la Oficina Federal de Investigación de Accidentes de Transporte de Suiza determinó que hubo una falla temporal en el sistema de presurización causada por un mal funcionamiento eléctrico en los sistemas de monitoreo. El informe elogió al capitán Berger por su manejo profesional de la emergencia y recomendó modificaciones menores en los protocolos de mantenimiento. Las modificaciones clandestinas instaladas en el avión habían sido removidas discretamente durante el mantenimiento de rutina posterior al incidente. El técnico aeronáutico empleado por la empresa de fachada israelí desapareció de los registros laborales, reubicado a través de una red de identidades falsas. Swissair ofreció compensaciones financieras a todos los pasajeros del vuelo. Algunos aceptaron. Otros, traumatizados por la experiencia, iniciaron acciones legales que eventualmente se resolvieron fuera de los tribunales con acuerdos de confidencialidad. Ninguno de los 143 pasajeros supo nunca la verdad de lo que había ocurrido esa noche. Para ellos, permaneció como un incidente aterrador pero explicable, el tipo de emergencia aeronáutica que, aunque rara, ocasionalmente ocurre en la aviación comercial. La información técnica proporcionada por Mohammadi fue validada mediante fuentes independientes durante los meses siguientes. La CIA, con la que el Mossad compartió selectivamente los datos, confirmó varios detalles a través de interceptaciones de señales de las instalaciones de Natanz. El MI6 verificó algunos de los nombres proporcionados por Mohammadi contra sus propias bases de datos de científicos nucleares iraníes. El consenso de inteligencia fue que Mohammadi había proporcionado información sustancialmente precisa. El programa nuclear iraní estaba más avanzado de lo que algunas estimaciones occidentales habían sugerido, pero también enfrentaba más dificultades técnicas de las que Teherán admitía públicamente. Los analistas estratégicos utilizaron esta inteligencia para recalibrar evaluaciones de amenazas. Diplomáticos occidentales ajustaron sus posiciones en negociaciones con Irán. Y en el fondo, en conversaciones que nunca quedaron registradas oficialmente, se tomaron decisiones sobre futuros ataques preventivos a instalaciones nucleares iraníes. La operación fue considerada un éxito extraordinario. Samir fue promovido. El equipo técnico recibió reconocimientos clasificados.
Y el método fue archivado como un precedente operacional, un modelo para situaciones donde la extracción de inteligencia necesitaba ocurrir bajo condiciones imposibles. Pero para David Ascher, el éxito tenía un sabor amargo. 3 meses después de la operación, Ascher solicitó un permiso temporal de sus deberes operacionales. Oficialmente, necesitaba tiempo para recuperarse del estrés de una misión prolongada. Extraoficialmente, estaba lidiando con algo que los manuales de entrenamiento del Mossad nunca habían abordado adecuadamente, la carga psicológica de haber sido el instrumento de un trauma deliberado. Durante esos meses de permiso, Asher se enteró a través de canales de inteligencia de lo que le había sucedido a Reza Mohammadi después de regresar a Irán. El físico había presentado su ponencia en Ginebra como se le había instruido. Su desempeño fue descrito como errático, distraído. Colegas notaron que parecía nervioso, que evitaba el contacto visual. Pero lo atribuyeron al trauma del vuelo, una explicación perfectamente razonable. Al regresar a Teherán, Mohammadi intentó reintegrarse a su trabajo en el programa nuclear. Pero algo había cambiado fundamentalmente en él. Comenzó a cometer errores técnicos menores. Su concentración se había fragmentado. Sufría pesadillas recurrentes sobre caer, sobre asfixia, sobre voces demandándole secretos. Sus supervisores lo notaron. En un programa de alta seguridad como el nuclear iraní, cualquier cambio de comportamiento en personal clave es monitoreado de cerca. Mohammadi fue sometido a evaluaciones psicológicas. Los resultados mostraron síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático, atribuido al incidente del vuelo. Pero los oficiales de seguridad iraníes eran paranoicos por naturaleza. Comenzaron a preguntarse si algo más había ocurrido durante ese viaje a Ginebra. Comenzaron a revisar minuciosamente cada interacción que Mohammadi había tenido durante el viaje. Interrogaron a otros pasajeros iraníes que habían estado en vuelos similares esas fechas. No encontraron nada concreto. Pero la sospecha, una vez sembrada en el ecosistema de seguridad de un Estado autoritario, es casi imposible de erradicar. En septiembre de 1987, 6 meses después del vuelo Swissair 441, Reza Mohammadi fue discretamente removido de su posición en el programa nuclear. Oficialmente, fue transferido a un puesto académico en la Universidad de Teherán, enseñando física básica a estudiantes de pregrado. Era una humillación profesional, un exilio interno. Extraoficialmente, fue colocado bajo vigilancia constante de la inteligencia iraní. Su teléfono fue intervenido. Su correspondencia fue monitoreada. Agentes lo seguían cuando salía de su casa. Mohammadi nunca más fue autorizado a viajar al extranjero. Su pasaporte fue confiscado con la excusa burocrática de renovación de documentación que nunca se completó. Su esposa, Leila, cuyos tratamientos médicos en Suiza habían sido una de las vulnerabilidades que el Mossad había identificado, dejó de recibir permisos para viajar también. Para 1988, Mohammadi había desarrollado una dependencia severa de sedantes. Su salud mental se deterioró visiblemente. Colegas que lo habían conocido antes del incidente casi no lo reconocían. El hombre brillante y enérgico se había convertido en una sombra silenciosa que arrastraba los pies por los pasillos universitarios. El Mossad monitoreaba todo esto desde la distancia. Asher recibía actualizaciones periódicas sobre el estado de Mohammadi. Cada informe era un recordatorio de lo que había hecho, del costo humano de 11 minutos de terror manufacturado. La promesa de deserción, por supuesto, nunca se materializó. No hubo contacto posterior del Mossad. No hubo planes de extracción. Mohammadi fue dejado para vivir con el trauma y la esperanza falsa, herramientas que lo mantenían psicológicamente controlado y estratégicamente inútil para el régimen iraní. En las noches de insomnio de Ascher, y hubo muchas durante ese periodo, se preguntaba sobre la ética de lo que había hecho. No cuestionaba la necesidad de inteligencia sobre el programa nuclear iraní. Esa amenaza era real y existencial para Israel. Pero se preguntaba sobre los métodos, sobre el costo de tratar a seres humanos como recursos extraíbles, sobre dónde estaba la línea entre necesidad operacional y crueldad calculada. No encontró respuestas satisfactorias. Los manuales de filosofía moral no están escritos para oficiales de inteligencia. Y las justificaciones de seguridad nacional, aunque válidas en el agregado, ofrecen poco consuelo cuando enfrentas las consecuencias específicas y personales de tus acciones. En noviembre de 1991, 4 años después de Operación Cielo Roto, Reza Mohammadi murió en un accidente automovilístico en las afueras de Teherán.
El informe policial oficial indicó que había perdido el control de su vehículo en una curva y se había estrellado contra una barrera de concreto. La velocidad estimada sugería que no había intentado frenar. Los servicios de inteligencia occidentales debatieron si había sido un accidente genuino, un suicidio, o algo más siniestro. Algunos analistas especulaban que el régimen iraní, nunca completamente convencido de la lealtad de Mohammadi, había ordenado su eliminación discreta. Otros creían que era exactamente lo que parecía, un hombre profundamente traumatizado perdiendo finalmente su lucha contra demonios internos. Asher se enteró de la muerte mientras trabajaba en una operación completamente diferente en Europa del Este. Estaba en un café de Praga cuando recibió la información codificada. Leyó el mensaje 3 veces, luego salió a la calle Nevada y caminó durante horas sin rumbo fijo. No asistió a ningún memorial. No hubo memoriales. Mohammadi murió como había vivido sus últimos años, en la oscuridad, sin reconocimiento, una pieza menor en juegos geopolíticos que lo habían consumido. La esposa de Mohammadi, Leila, sobrevivió solo 18 meses más. Su enfermedad renal, sin acceso a tratamientos adecuados, progresó hasta la insuficiencia terminal. Los hijos de Mohammadi fueron criados por familiares, creciendo con historias fragmentadas sobre un padre brillante que había trabajado en algo importante pero que nunca había sido completamente explicado. En los archivos clasificados del Mossad, Operación Cielo Roto permanece como un estudio de caso de innovación operacional. Se enseña en cursos avanzados de entrenamiento de inteligencia como ejemplo de cómo condiciones ambientales extremas pueden ser manufacturadas para propósitos de interrogatorio. Las dimensiones técnicas de la operación son analizadas meticulosamente. Los aspectos psicológicos son estudiados por especialistas en manipulación cognitiva. Pero lo que no está archivado, lo que no puede ser reducido a informes operacionales y lecciones aprendidas, es el costo intangible. El costo de saber que cada pieza de inteligencia adquirida fue extraída del terror absoluto de un ser humano. El costo de entender que la efectividad operacional y la decencia humana a veces existen en una tensión irresoluble. David Asher continuó trabajando para el Mossad durante 11 años más después de Operación Cielo Roto. Participó en docenas de operaciones adicionales, algunas exitosas, algunas fallidas, todas clasificadas. Se ganó una reputación como uno de los oficiales más efectivos de su generación. Pero nunca volvió a diseñar ni ejecutar una operación similar. Cuando se le presentaban problemas operacionales que requerían manipulación psicológica extrema, encontraba alternativas. Argumentaba por métodos diferentes. Y cuando no podía encontrar alternativas, cuando la lógica operacional demandaba lo que él internamente había llegado a considerar inaceptable, solicitaba ser removido de esas operaciones. Sus supervisores lo notaron. Algunos lo interpretaron como debilidad. Otros, los más experimentados, reconocían algo diferente, un oficial que había visto el límite de lo que es técnicamente posible y había decidido conscientemente no cruzarlo de nuevo, no por incapacidad sino por elección moral. En 1998, Asher se retiró del Mossad. Se trasladó a un kibutz en el norte de Israel y comenzó a enseñar en una escuela secundaria. Física, curiosamente. La misma materia que Mohammadi había enseñado en sus últimos años de decadencia forzada. Hoy, casi 4 décadas después de Operación Cielo Roto, los detalles de lo que ocurrió dentro del vuelo Swissair 441 permanecen clasificados. Los pasajeros que sobrevivieron aquella noche, ahora envejecidos, ocasionalmente comparten sus memorias del incidente en foros de aviación o con familiares. Hablan del terror, del momento en que creyeron que iban a morir, de cómo ese evento cambió su relación con el miedo y la mortalidad. Ninguno de ellos sabe que fueron extras involuntarios en una operación de inteligencia. Ninguno sabe que su terror no fue accidental sino cuidadosamente orquestado. Y quizás sea mejor así. Hay verdades que no sirven ningún propósito excepto complicar narrativas de supervivencia que las personas han construido para dar sentido a traumas pasados. El programa nuclear iraní continuó desarrollándose, aunque con los retrasos técnicos que la inteligencia de Mohammadi había ayudado a predecir. En 2015, el acuerdo nuclear iraní impuso limitaciones internacionales sobre el enriquecimiento de uranio. En 2018, Israel reveló públicamente documentos robados que detallaban aspectos del programa nuclear iraní, otra operación de inteligencia audaz pero de naturaleza completamente diferente. La tecnología aeronáutica avanzó. Los sistemas de presurización se volvieron más confiables. Las medidas de seguridad contra sabotajes se fortalecieron. Sería extremadamente difícil,
probablemente imposible, ejecutar una operación como cielo roto hoy con las tecnologías de seguridad actuales. Pero la lección fundamental de la operación permanece relevante en los círculos de inteligencia, que el miedo es una herramienta, que el control ambiental puede ser más efectivo que la coerción física, y que las fronteras éticas de las operaciones de inteligencia son definidas no por lo que es técnicamente posible, sino por lo que decidimos está moralmente justificado en nombre de la seguridad nacional. Estas son fronteras que cada generación de oficiales de inteligencia debe negociar por sí misma. No hay manuales definitivos. No hay precedentes legales claros. Solo existe el peso acumulativo de decisiones individuales, tomadas en momentos de presión extrema, que definen colectivamente quiénes somos cuando nadie está observando. En una tarde de primavera de 2019, un hombre mayor caminaba por el parque de un kibutz en la región de Galilea. Tenía 66 años, cabello completamente gris, una ligera cojera en la pierna izquierda de una lesión antigua de servicio militar. Se detenía ocasionalmente para observar pájaros, para sentarse en bancos, para disfrutar del simple placer de no tener que estar en ningún lugar específico. Un grupo de estudiantes de secundaria pasó corriendo, riendo, persiguiéndose mutuamente en algún juego improvisado. El hombre los observó con una sonrisa melancólica. Reconocía algunos de sus rostros de sus clases de física. Buenos chicos, algunos de ellos. Curiosos sobre el mundo, aún no cargados por las complejidades morales que inevitablemente encontrarían. Se preguntó, no por primera vez, qué tipo de futuro heredarían. Se preguntó si alguna vez enfrentarían los mismos tipos de decisiones imposibles que él había enfrentado. Esperaba que no. Pero sabía, con la certeza que viene de décadas de experiencia, que probablemente lo harían. Porque el mundo que construimos es uno donde tales decisiones son necesarias. Donde la seguridad de unos requiere el sacrificio de otros. Donde la inteligencia que protege millones de vidas se extrae mediante el trauma calculado de individuos específicos. Donde justicia y necesidad operacional frecuentemente divergen en direcciones opuestas. No hay resolución simple a estas tensiones. No hay fórmula que equilibre perfectamente los imperativos morales competidores. Solo existe la tarea interminable de intentar ser mejores de lo que éramos, aprender de errores pasados, y esperar que las generaciones futuras encuentren métodos menos costosos humanamente para resolver los mismos problemas eternos. El hombre continuó su caminata mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, proyectando sombras largas sobre el paisaje. En algún lugar distante, servicios de inteligencia continúan operando, tomando decisiones que nunca serían públicas, cargando pesos que nunca serían compartidos. El trabajo continuaba. Siempre continuaba. Pero en este momento, en este lugar específico, había solo un hombre mayor disfrutando de la tranquilidad de un día ordinario. Un hombre que había visto demasiado, hecho demasiado, y ahora simplemente trataba de encontrar paz en las cosas pequeñas, el canto de los pájaros, el calor del sol, la risa de niños que aún no conocían cuán complicado podía volverse el mundo. Era suficiente. Tenía que serlo. En los archivos clasificados, Operación Cielo Roto permanece como una nota al pie técnica en la historia de las operaciones de inteligencia israelíes. Apenas 11 minutos que cambiaron el curso de evaluaciones estratégicas sobre el programa nuclear iraní. Pero para aquellos que estuvieron realmente allí, para el hombre que ejecutó la operación y el hombre que fue su objetivo involuntario, esos 11 minutos se expandieron para llenar toda una vida. 11 minutos de terror manufacturado que nunca terminaron realmente, que continuaron reverberando a través de los años en forma de pesadillas, dilemas morales, y preguntas sin respuesta sobre dónde termina la justicia necesaria y comienza la crueldad innecesaria. No hay respuestas simples. Solo el silencio de archivos clasificados, el peso de secretos nunca compartidos, y el conocimiento solitario de que hay cosas que se hacen en nombre de la seguridad nacional que nunca pueden ser completamente justificadas ni completamente condenadas. Solo existen. Como fantasmas operacionales. Como recordatorios de lo que somos capaces cuando creemos que no hay alternativa. Y en las noches oscuras, cuando el insomnio visita a aquellos que han ejecutado tales operaciones, existe la pregunta persistente: ¿habría otra forma? ¿Podríamos haber sabido lo que necesitábamos saber sin causar el daño que causamos? ¿O son estas simplemente las preguntas que nos hacemos para preservar nuestra humanidad, sabiendo que las respuestas honestas probablemente no proporcionarían el consuelo que buscamos? El cielo sobre los Alpes suizos permanece indiferente a estas cuestiones humanas. Las rutas aéreas continúan siendo voladas.
Los pasajeros suben y bajan sin conocimiento de historias invisibles que se desarrollan a su alrededor. La maquinaria del mundo continúa girando. Y en algún lugar, en archivos polvorientos, en memorias fragmentadas, en las líneas de preocupación en rostros envejecidos, permanece el registro de 11 minutos cuando el cielo se rompió para un hombre, cuando su mundo se fragmentó en terror puro, y cuando ese terror fue deliberadamente manufacturado por otro ser humano que creía estar haciendo lo correcto. Esa es la historia de Operación Cielo Roto. No es una historia con héroes claros o villanos definidos. Es simplemente una historia sobre elecciones imposibles, consecuencias imprevistas, y el precio humano de la seguridad nacional medida en una divisa que nunca aparece en presupuestos oficiales, la destrucción de almas individuales en nombre del bien colectivo. Que cada uno juzgue por sí mismo si ese precio fue justificado. La historia ofrece los hechos. La moralidad es algo que cada persona debe negociar en la oscuridad de su propia conciencia.